todos ustedes. Señor Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República y Secretario Técnico de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Penales, en representación de la ciudadana Procuradora General de la República, muy bienvenido. Distinguidos miembros de la Junta de Gobierno del propio INACIPE, de la Sociedad Internacional de Defensa Social, de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, invitados especiales, organizadores, comunidad académica, medios de comunicación, sean ustedes muy bienvenidos a esta casa. Les doy la más cordial bienvenida también a la ceremonia de inauguración del Congreso Internacional Política Criminal Internacional en la era de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, que organizamos con la Sociedad Internacional de Defensa Social y con la Academia Mexicana de Ciencias Penales, así como a la ceremonia de entrega del doctorado honoris causa para la doctora Mireille Delmas Martí. Muy bienvenida, doctora, es un honor recibirla aquí. A continuación, escucharemos a don Luis Arroyo Zapatero, presidente de la Sociedad Internacional de Defensa Social, quien nos dirigirá unas palabras. Don Luis. Autoridades, querido director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, permítanme que por todos los demás me reduzca a mencionar a quien mí, por oficio y por los años en el oficio, más me impresiona. Señor rector magnífico de la Universidad Metropolitana de México, que fue mi primera visita a México. Señor viceprocurador de Asuntos Jurídicos Internacionales, señoras y señores, una grandísima satisfacción representar en México a la Sociedad Internacional de Defensa Social, una sociedad científica levantada en una Europa en ruinas, con las vidas de millones de seres humanos destruidas en todas partes, con las ciudades que debían albergar las vidas supérstetes destruidas, como en el caso de algunas ciudades alemanas, hasta el 90%, y con las cenizas de los crematorios todavía tiernas. Año 49, apenas constituida la Declaración Universal de Derechos del Hombre, el gran paradigma de la vida contemporánea. Una sociedad científica que nace para proclamar la fe, siempre. La vocación en la lucha eficaz contra el crimen. Un crimen que parecía una ola imparable entre aquellas masas desarrapadas de los desplazados de la Segunda Guerra Mundial y de los miles y miles de jóvenes sin padres, familias u hogares. Lucha contra el crimen, pero también una lucha contra el crimen inspirada en la compasión social. Compasión y comprensión. En la comprensión de las condiciones sociales en las que la criminalidad nace, la necesidad de comprender que son las medidas sociales las más eficaces medidas preventivas. Una sociedad que fue un movimiento sin dogmas, que solamente creía en la persona humana, no creía en imperativos categóricos kantianos, creía en que todo delincuente es capaz de ser resocializado. Una sociedad, en definitiva, que creía, aunque creía no necesario proclamarlo, en los derechos humanos. Y por eso, tiempo después, completó su nombre, Sociedad Internacional de Defensa Social, con el de Sociedad por una Política Criminal Humanista. Lo fundaron los grandes titanes de los primeros tiempos de la posguerra, Marc Ancel en París y el conde Gramática en Génova. Hoy sus sucesores, los grandes contemporáneos, son juristas y criminólogos de gran influencia en todo el mundo. Tenemos aquí precisamente entre nosotros a Mireille Delmas Martí, a Sergio García Ramírez, a Pedro David, a Luis Rodríguez Manzanera,
y se han quedado por la altura, porque por las ganas hubieran venido, en su casa Mario Pisani y Klaus Tiedemann, entre otros. Esos son los senior que presiden los trabajos de este grupo humano tan cualificado. Y desde esa responsabilidad de presidir esa organización y movimiento quiero expresar en nombre de todos nosotros nuestro agradecimiento, en primer lugar, a la Procuraduría General de la República, que desde el primer momento asumió con entusiasmo la tarea que le trasladó el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Si en algún momento se me escapa lo de Real Academia de Ciencias, tómenlo a cosa de gachupín. Naturalmente quiero agradecerle también a quienes se sumaron a la iniciativa, a la Corte Suprema de la Nación, al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a las universidades Autónoma Nacional, Metropolitana, Panamericana y el Max Planck, que es una especie de instituto transnacional que tiene desde hace muchos años unas relaciones de íntima colaboración con este instituto. Mi primer viaje, ya no rector, sino profesor, fue a invitación del INACIPE y del Max Planck. Y hoy tenemos entre nosotros a su director, a Ulrich Sieber. Muchas gracias también. El Congreso pretende, como van a poder ustedes ver, no solo en el programa, sino en la página web de la Société, encontrarán ustedes mucha información. Encontrarán el programa, encontrarán la memoria que explica el sentido de los trabajos, encontrarán una bibliografía de más de 50 libros online, ninguno ha sido pirateado, por cierto, todos están para el trabajo público, y lo fundamental de nuestra vocación, que es trabajar por una política criminal del tiempo de la Declaración del Milenio de Naciones Unidas, que se lo voy a decir en 2 minutos. Se trata no solo de ir con lo que en nuestras casas corona nuestros pensamientos, que son esa dogmática penal y esa criminología respetuosa de los derechos humanos, ir con eso, pero con los grandes objetivos proclamados por la Asamblea de las Naciones Unidas en el año 2000. Lucha contra el hambre y la muerte por hambre, lucha contra las muertes que se producen por enfermedades que son curables con los medios que las sociedades avanzadas tenemos, lucha contra las más graves formas de discriminación de la mujer, que incluye muy principalmente la violencia que llamamos de género, y en todo el conjunto de la Declaración del Milenio una lucha contra el crimen y particularmente contra el crimen violento. Ahí somos creativos y hemos llegado a incorporar a ese pensamiento en la Société la idea de la abolición universal de la pena de muerte, a lo que hemos dedicado los trabajos en los últimos 2 años, acompañados por las demás sociedades científicas, las 4 grandes, y nos cumple la satisfacción de que haya aceptado estar con nosotros el presidente de la más grande de todas, José Luis de la Cuesta, presidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal, catedrático de San Sebastián y, lo que él sabe que es más importante, discípulo de Antonio Beristain. Y eso que vamos a hacer se hace en un lugar que no es casual. Lo hacemos en el aula Alfonso Quiroz Cuarón. Los más jóvenes pensarán que era alguien del tiempo de la conquista, ¿no? Pero fue nuestro primer criminólogo en lengua española, seguramente junto con don Constancio Bernaldo de Quirós. Alfonso Quirós fue el primer criminólogo, el primero que estudió los perfiles criminales, las muertes en serie, estudió como forense las piezas del asesinato de Trotsky y formó la primera generación de criminólogos mexicanos. Podía ser también el aula de Raúl Carrancay Trujillo, un joven mexicano que, becado por particulares, estudió en el Madrid de los años 20, donde siguió las clases de aquella égida de profesores madrileños de don Luis Jiménez de Asúa, de Niceto Alcalá, Zamora y Castillo, a quienes la vida y la desgracia de la madre patria les llevaría a recuperar como maestros en las tierras americanas. Es el tiempo de don Luis Garrido, con el que yo me siento muy identificado, porque era un penalista, era un gran penalista, pero muy organizador, rector de la UNAM.
impulsor de esa generación, del que aquí no quedan más que los discípulos, lógicamente, que son los fundadores de la Academia de Ciencias Penales y de Criminalia. Unos años en el que México era un faro, porque no solamente alumbraba el lugar donde se acogía a los perseguidos, sino desde donde se irradiaba la doctrina hispana más preclara, filtrada por aquel tradición propia mexicana, que en asuntos penales se proyectaba sobre todo en el proceso penal, en el debido proceso, conforme a la gran tradición americana, y con los enriquecimientos peninsulares que por otra parte venían de las universidades de Berlín y de Münster, la dogmática y la teoría del delito. Una generación que hizo lo que a Miguel Delmas-Marty le parece más positivo: la hibridación de los conocimientos científicos y de las teorías científicas. Hibridación entre los grandes sistemas de derecho. Eso se hizo por esa gran generación mexicana. Por eso me emociona estar en este aula, porque ese nombre representa a toda esa generación. Esa generación que reconstruye la Escuela de Derecho en Facultad de Derecho, crea el Instituto de Derecho Comparado y genera sin duda alguna una labor de formación que hace que en ciencias penales, en derecho constitucional, México brille como una patena. Muchas gracias por su hospitalidad. Muchas gracias por sus hermosas palabras, señor director, doctor Arroyo Zapatero. Ha sido un placer escucharlo, como será un placer escuchar ahora al doctor Ulrich Sieber, que es el director del Instituto Max Planck para el Derecho Penal Internacional y Comparado de Friburgo. Doctor. Excelentísimo presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, doctor Sergio García Ramírez, excelentísimo presidente de la Sociedad Internacional de Defensa Social, doctor Luis Arroyo Zapatero, distinguidísimo director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales de México, doctor Rafael Estrado Miguel, autoridades nacionales, colegas, amigos y amigas, señoras y señores. En el nombre del Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional de Friburgo en Alemania, y personalmente quiero darles la bienvenida muy cordial a nuestro Congreso Internacional. Para el Instituto Max Planck y para mí es un placer y un honor coorganizar este Congreso. Me complace especialmente que profundicemos con este Congreso la estrecha relación que el Instituto Max Planck ha desarrollado en los últimos años con el INACIPE, con México y con toda la región de América Latina. Después que me hice cargo de la dirección del instituto hace 7 años, ya hemos organizado 2 importantes congresos internacionales con el INACIPE. El año 2004 sobre la unificación y armonización penal, y en noviembre del año pasado sobre el crimen organizado y imputación penal. Esta cooperación estrecha seguirá en el futuro. Aprovecho la ocasión de la apertura del tercer Congreso Internacional que organizamos conjuntamente para asegurarle al INACIPE que el Instituto Max Planck tiene toda la voluntad en seguir cooperando estrechamente con ustedes. Con ocasión de nuestro Congreso, me gustaría no solo fortalecer la cooperación entre nuestro instituto con el INACIPE
y con México, pero con toda América Latina. En los últimos años, el Instituto Max Planck ha ampliado sus relaciones con América Latina. Ahora, esto es cierto, no solo respecto al instituto, sino también por mi relación personal con este continente extraordinario. Muchos de ustedes saben que mi maestro es el profesor Dr. Klaus Tiedemann. Entonces sabrán cuánto Klaus Tiedemann quiere a este continente y con qué frecuencia ha estado acá. Con cada uno de mis visitas aquí, créanme que lo entiendo mejor. Por eso es para mí un placer finalizar el año 2012 con una actividad académica en México que reúne a muchos amigos y colegas de la región. Para mí es también una gran alegría acompañar a mi querida Mireille Delmas-Marty, a la que me une una larga amistad en su doctorado honoris causa. Nuestro congreso cubrirá un tema importante para la praxis e interesante para la dogmática. Voy a tener la oportunidad de hablar esta tarde sobre el cibercrimen. Deseo a nuestro congreso éxitos. Gracias. Muchas gracias, doctor Sieber, y por las magníficas noticias que nos da de continuación de la cooperación. Renovado agradecimiento. A continuación, para inaugurar de manera oficial este Congreso Internacional, escucharemos al subprocurador jurídico de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República y secretario técnico de nuestra Junta de Gobierno, el maestro Alejandro Ramos Flores. Maestro. Bueno, muy buenos días a todos. Seguramente no con la elocuencia y la facilidad de palabra que quienes me han antecedido en el uso de la voz, quiero dirigirme a ustedes en nombre de la Procuradora General de la República, la maestra Marisela Morales Ibáñez, quien por mi conducto les envía un cordial saludo y al mismo tiempo lamenta no ser ella quien esté personalmente aquí, como era su deseo, pero por cuestiones de último momento propias de esa función a su cargo, pues le han impedido estar el día de hoy, lo cual me da a mí el privilegio de estar yo en su representación en esta importante ocasión. Doctor Luis Arroyo Zapatero, presidente de la Sociedad Internacional de Defensa Social; doctor Ulrich Sieber, director del Instituto Max Planck de Friburgo, Alemania; doctora Mireille Delmas-Marty, merecida homenajeada el día de hoy por el Instituto Nacional de Ciencias Penales; don Sergio García Ramírez, un gusto saludarlo, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y miembro del Consejo Científico de la Sociedad Internacional de Defensa Social; doctor Rafael Estrada Michel, director de este Instituto Nacional de Ciencias Penales. El mensaje de la Procuradora General de la República, del que soy portador el día de hoy, pues destaca la importancia de participar en este Congreso Internacional Política Criminal Internacional en la era de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, evento que reúne, como ya se señaló anteriormente, a muy distinguidos y prestigiados exponentes de las ciencias penales en el mundo, más aún cuando es para abordar temas de interés, importancia y actualidad para todos.
Por mi parte, comparto el sentir de nuestra procuradora. Me siento muy distinguido y honrado de poder debatir con personalidades tan destacadas como las que nos acompañan. El esfuerzo conjunto del INACIPE, de la Sociedad Internacional de Defensa Social, de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y de todas las demás instituciones y organismos que han hecho posible este magno evento, seguramente rendirá sus frutos en los próximos días. En nombre de la Procuradora, los felicito por haber decidido efectuar este congreso en las instalaciones del Instituto de Ciencias Penales, que se ha convertido, como ya lo hemos señalado en otras ocasiones, en un referente ya del estudio y del impulso de las ciencias penales, no solamente en México, sino en el continente. En cada nación la política criminal es un tema relevante en sí mismo, sobre todo en los tiempos actuales en que constituye uno de los elementos básicos dentro de la política del Estado. Cada país determina qué hacer, por qué hacer, cómo hacer y para qué hacer de cara a los problemas que enfrenta en materia de seguridad y de justicia. Las percepciones, los enfoques y la comprensión del tema conducen a definiciones de planes, programas, estrategias y acciones, siempre en busca de la satisfacción de las necesidades sociales. Solo así el Estado cumple su razón de ser y de subsistir. La evolución del fenómeno criminal, por lo que ha convertido en un problema global y transnacional en el que las fronteras parecen diluirse ante el accionar delincuencial, han agudizado la problemática en virtud de su nueva y delicada dimensión. Por ello, la existencia de factores que propician la expansión y ramificación de las acciones delictivas transnacionales amerita abandonar por completo la visión de considerar el fenómeno criminal como un asunto local o regional y verlo con ese enfoque universal, con ese enfoque internacional. Se requiere dejar de soslayar lo que es verdaderamente serio para todos y no postergar más la definición de una genuina política de mayor rango, de carácter internacional, sólida, consistente, sustentada y efectiva. Las acciones deben ser del tamaño de los problemas y el que enfrentamos muchos países en ese momento en materia de criminalidad es de dimensiones considerables y de atención inaplazable. Sin embargo, es un problema que no carece de solución en la medida en que el fenómeno criminal es de origen y esencia humana, puede corregirse. Aunado a que por más capacidad de daño que puedan tener las organizaciones criminales transnacionales, pues las facultades, la potencia de los estados es mucho mayor y más si reúnen y unen sus esfuerzos para enfrentarlo. En América, el entendimiento del fenómeno ha permitido relanzar el tratamiento multilateral contra la criminalidad transnacional y se ha impulsado un esquema hemisférico de combate al crimen, en particular al crimen organizado, que opera en los distintos países del continente. En nuestro país, el gobierno del presidente, sin menoscabo de los derechos fundamentales de las personas, ha mantenido a lo largo de su administración una lucha permanente contra el crimen organizado, que ha resultado en un debate incluso de carácter social sobre las bondades de esta política, la política dividida siempre en tres grandes vertientes: por un lado la recuperación de los espacios públicos que estaban en el poder de las organizaciones criminales por la venta de drogas, por la trata de personas, etcétera; por el otro lado el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad y de la justicia mediante la capacitación, la tecnificación de sus procedimientos y el avance en materia de servicios periciales, entre muchos otros, y finalmente la reconstrucción de un tejido social, reconociendo que precisamente está en la propia sociedad la solución y que las otras dos vertientes simplemente son actividades que le corresponde al Estado realizar para favorecer la vida en paz y armónica que todos queremos. Es el momento, como decía, de revisar los esfuerzos y los resultados, de buscar alternativas, de buscar soluciones más complejas, pero más duraderas para la atención de este problema. En
En la configuración de una política criminal, todo Estado debe aprovechar al máximo sus capacidades y de todos sus recursos. Ello implica incluir a los expertos en aquellos que han dedicado su vida profesional al estudio, al análisis, a la valoración y opinión acerca del desarrollo de las ciencias penales y del fenómeno criminal en particular. Los aportes del sector académico siempre son y serán trascendentes para el entendimiento y la solución de los problemas de la sociedad. El decir y el hacer de los estudiosos de las ciencias penales debe ser pauta para la creación de las políticas del Estado que se implementen en beneficio de la sociedad. Ningún ente de gobierno de manera autónoma tiene la capacidad de resolver los problemas que el propio Estado enfrenta, si no es a través del cristal que constituye el análisis permanente de los fenómenos delictivos por parte de aquellos que dedican su vida al estudio de los mismos. Foros como este Congreso Internacional que hoy inicia son parte sustantiva de lo que se tiene que hacer para deducir nuevas vías de intervención y responder de mejor manera a los asuntos que constituyen una complicación para la vida en sociedad. Reitero la felicitación de la Procuradora General de la República y la mía propia a las instituciones que se dieron a esta encomienda por incorporar en ella temáticas de análisis de este Congreso como la globalización del crimen y la armonización internacional del derecho penal a través de las convenciones y tratados internacionales, el análisis del crimen organizado y el análisis de la crisis financiera internacional y el derecho penal que tendrá lugar en la última jornada del Congreso. Todos estos temas son de la mayor actualidad y su análisis, además de ser oportuno, habrá de generar la dirección que en la lucha contra el crimen y contra el crimen organizado transnacional deberá conducirse en el escenario internacional actual y futuro. En esta lucha diaria contra la delincuencia siempre es necesario buscar un momento de paz para el fructífero intercambio de ideas, para abrir las ventanas y percibir nuevos horizontes, y este Congreso representa precisamente esa oportunidad. ¿Qué mejor escenario este Congreso Internacional que reúna distinguidas personalidades del mundo académico y del mundo jurídico para hacer un reconocimiento a quienes dedican y han dedicado gran parte de su vida en el estudio y en la difusión de las ciencias penales, como en el caso del otorgamiento del doctorado honoris causa a una distinguida jurista que se ha ganado con todo merecimiento esta elevada distinción que viene otorgando este Instituto Nacional de Ciencias Penales a los juristas más destacados nacionales y extranjeros. En esta ocasión a la doctora Mireille Delmas Martí por sus grandes aportaciones a las ciencias penales. Es indudable que el día de hoy tenemos varios motivos de celebración. No tengo duda de que en estos 3 días de trabajo serán llenos de éxito, que la jornada académica será de provecho para todos, porque la ciencia es y seguirá siendo el camino más objetivo, sólido y efectivo para enfrentar y resolver los problemas de la humanidad. Sin más que agregar a este mensaje, simplemente procederíamos a hacer la inauguración formal de los trabajos y por tanto, siendo las 9:40 del día 21 de noviembre, es un honor para mí declarar formalmente inaugurado el Congreso Internacional 2012, Política Criminal Internacional en la era de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, cuyos resultados exitosos están garantizados por la calidad de quienes participan en este Congreso. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, señor general subprocurador, por sus palabras. Esta es y será siempre su casa. Procederemos a continuación en presencia de varios miembros de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, algunos de ellos galardonados con el doctorado honoris causa. Sean ustedes bienvenidos, de miembros de la Sociedad Internacional de Defensa Social, del rector magnífico, como dice la bella tradición hispánica de la Universidad Autónoma Metropolitana, bienvenido doctor,
del representante del Poder Judicial de la Federación, querido amigo de esta casa, representante personal del ministro presidente Juan Silva Mesa, el magistrado Oscar Vázquez Marín, bienvenido, magistrado, el señor subprocurador Mirón, el miembro de la Junta de Gobierno, desde luego del presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, don Sergio García Ramírez, del presidente de la Sociedad Internacional de Defensa Social, del director de don Luis Arroyo Zapatero, del director del Instituto Max Planck de Friburgo, a quien hemos tenido el placer de escuchar, el doctor Sieber, y de todas y todos ustedes. Procederemos ahora a la ceremonia solemne de entrega del doctorado honoris causa a la doctora Mireille Delma Martí. Por su obra académica, déjenme platicarles que el 15 de diciembre de 2011, durante la cuarta sesión ordinaria de la Honorable Junta de Gobierno de este instituto, se acordó por unanimidad entregar el galardón doctorado honoris causa a doña Mireille Delma Martí. Su obra académica ha motivado una globalización respetuosa en derechos humanos, especialmente para el sistema penal, lo cual es de particular relevancia para el sistema mexicano y el sistema interhemisférico de enfrentamiento al fenómeno de la criminalidad. Para dar lectura a la laudatio en honor de Mireille Delma Martí, tendremos el gusto de escuchar al doctor Sergio García Ramírez, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y miembro, a su vez, de la Honorable Junta de Gobierno del INACIP. Doctor. Señor presidente de la Sociedad Internacional de Defensa Social, señor presidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal, señor rector de la Universidad Metropolitana, señor director del Instituto Max Planck en Friburgo, señor director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, señores representantes del Poder Judicial de la Unión, del Poder Judicial del Distrito Federal, señores profesores visitantes, ninguno de ellos extranjero en México, amigas, amigos, queridos colegas, señora Mireille Delma Martí. Debo expresar beneplácito y gratitud y acompañar las razones. Hoy ha iniciado la conferencia de la Sociedad Internacional de Defensa Social correspondiente a 2012, en el foro mexicano más apreciado para el cultivo de las disciplinas que nos congregan, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, oriundo de la imaginación y la decisión de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, que ha cumplido 70 años fecundos y mantiene su presencia en el rumbo que estuvo en su origen. Esta conferencia trabajará en una circunstancia que guarda parentesco con la que prevalecía 35 años atrás, cuando el Instituto fue sede de las terceras jornadas latinoamericanas de defensa social. Dije entonces lo que ahora podría decir, con los matices que han traído estos años. Aquellas jornadas no se desarrollaban en un mundo que repose convencido de la legitimidad y eficacia de sus sistemas y de la justicia y suficiencia de su derecho. Lo dicho aquí el 3 de diciembre de 1979 se puede reiterar el 21 de noviembre de 2012. El INACIPE ha conocido años de luz y algunas horas de sombra. Recoge la tradición que le vio surgir y acoge a los descendientes de la Escuela de la Defensa Social, puesta al día bajo el signo de la justicia penal humanista que ha iluminado su horizonte. Esta es la única justicia que podría auspiciar un organismo instalado en las ideas de la democracia. En las jornadas de 1979, estas aulas presenciaron el magisterio de Marc Ancel, Adolfo Beria de Argentino, Antonio Beristain, Marino Barbero Santos, Simón Rosés, Jacqueline Bernat de Celis, Alper Benedict, Elías Neumann, Helio Gómez Grillo, Lolita Anillar, Enrique Gacigalupo, Juaro Cirino dos Santos, Jorge Arturo Montero, por citar solo a unos cuantos, pero ¿de qué talla? Y aquí se reúnen hoy los continuadores de la misma corriente benéfica para nutrir con sus frutos la memoria del futuro.
Lo menciono para establecer el continuo que sugiere nuestro hilo conductor hacia el porvenir. Pero estas constancias no agotan mi actual reconocimiento. En esta conferencia se entrega a la profesora Mireille Delmas Martí el doctorado honoris causa que el Instituto otorga a quienes sirven con grandeza al ser humano desde la trinchera de la teoría jurídica, la política criminal y las ciencias penales. Hablo de grandeza por varios conceptos: obra de una vida dedicada al estudio, la investigación, la docencia, el amor a la ciencia y la difusión de la cultura. Obra que consta con luz propia al cabo de años intensos en la renovación de las ideas, la aportación novedosa, la observación aguda, la formación de una escuela en la que los discípulos inscriben su identidad y abren caminos a nuevas generaciones. Todo gira en torno a un nombre y al cumplimiento de su destino. El nombre es el suyo, doña Mireille, y el destino también. No es esta la primera vez que Mireille Delmas Martí llega a México. Antes ha participado en programas académicos del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de la Universidad Nacional Autónoma de México, a los que ella ha hecho el don de su prestigio y de su enseñanza. En México, Mireille Delmas Martí está en su casa. El INACIPE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM son también su hogar, como la Sorbonne o el Collège de France, morada natural de una maestra laureada en diversos países y en el nuestro, que visita con aire familiar y amistad generosa. Se me ha encomendado formular una laudatio de la profesora Delmas Martí. Bastaría con mencionar su nombre ante un público como el que ahora nos privilegia con su presencia para que estuviese consumada la laudatio. No faltarían más explicaciones. Los méritos son sabidos, la obra valorada, la enseñanza seguida, la admiración proclamada. Pero debo cumplir el encargo y por ello agregaré el tributo a quien merece mejores elogios que los míos. Agradezco al Instituto esta encomienda y también agradezco a la profesora Delmas Martí que haya propiciado con condescendencia exquisita la posibilidad de que yo pudiera hacer la laudatio en su presencia. En un gesto de amistad creó la ocasión para que el encuentro de la Société fuese el marco de esta celebración académica. Muchas gracias. La buena suerte me había favorecido el 20 de enero de 2008, en que tuve el honor de hacer la laudatio de doña Mireille en el Palacio de los Diputados de Madrid, cuando la Sociedad Internacional de Defensa Social le otorgó la medalla César Beccaria. Entonces el encargo provino de Luis Arroyo Zapatero, presidente de la Société y gran amigo de México y mío. Coincidieron la tradición beccariana, pendiente de seguimiento y cumplimiento, y una de sus más notables representantes modernas, que sostiene la vigencia de esa tradición, poniendo el tono de este tiempo en un discurso intemporal. En el puente que comunicó 2 siglos se hallaron el viejo marqués, cuyas ideas poseen asombrosa actualidad, y la eminente profesora, que ha cifrado su existencia en generar, a partir de conceptos primordiales, nuevos alcances que animen la marcha de un mundo en transformación. Italiano don César y francesa doña Mireille, ambos poseen una patria común y universal. La profesora Delmas Martí ha sido docente en Lille II y París XI y I. Es doctora honoris causa por las universidades de Lieja, Urbino, Uppsala, Beijing, Lovaina, Montreal y Ferrara. Profesora visitante en un extenso itinerario practicado con devoción en Europa, en Asia, donde China y Japón han recibido su palabra y apreciado sus luces, y en América Latina. Muchos datos más podría agregar, no es necesario hacerlo, son sobradamente conocidos, pero diré que de la creatividad, de su creatividad, dan testimonio numerosas obras, varias de ellas traducidas al castellano y todas conocidas y apreciadas por juristas, criminalistas, politólogos, sociólogos, filósofos. La profesora Delmas Martí sabe reunir los testimonios del derecho y el arte. Este parentesco puede ilustrar
las más arduas reflexiones. Propone referencias estéticas, como lo hizo al emprender una prospectiva del procedimiento penal europeo en ocasión del doctorado honoris causa que le confirió la Universidad de Urbino. Atrajo las diversas versiones de la batalla de San Romano de Paolo Uccello para explicar la variedad de vías hacia un solo destino. Lo hizo también en la portada de su obra Les Forces Imaginantes du Droit, en la que recibe, a título de divisa, una pintura de Vieira da Silva, El camino de la sabiduría, presente en su perseverante meditación acerca de la armonía y el orden jurídico del futuro deseable. De sus observaciones en China extrae el mensaje que proponen las nubes grabadas en la piedra sobre los caminos de la ciudad prohibida y el palacio de verano. Nubes obedientes, dice, a la voluntad imperial de un orden inmutable. Puestas en marcha, esas nubes que parecieron inmóviles pueden dar cuenta de un futuro orden jurídico mundial organizado con la aportación de una pluralidad de modelos. Con el mismo impulso que pudiera movilizar esas nubes, viaja hacia adelante la sociedad universal que una vez fue sueño y que ahora progresa en el tránsito hacia la realidad. Paso a paso se cumplen las pretensiones que comunican la civitas máxima de Francisco Vitoria con el cosmopolitismo de Manuel Kant y el probable derecho que comparte la humanidad civilizada, como se solía decir en años del siglo XX. De esta corriente resulta el nuevo orden jurídico al que Delmas Martí ha dedicado reflexiones esclarecedoras. Sabe que no pretenderíamos la unidad que somete y aniquila las particularidades, unidad hegemónica de una cultura superpuesta y gobernante. Recuerda, a partir del ejemplo europeo, laboratorio de la globalización, que el abandono parcial de la soberanía que caracteriza una comunidad de estados no es el que pudiera aplicarse a vasallos sometidos a leyes imperiales. Lo que se propone es la procesión de las comunidades y las culturas sobre los diversos caminos que proveerán en sus estaciones y en su punto de llegada lo que ella ha denominado una pluralidad ordenada. Se niega el imperio de una vocación hegemónica, pero tampoco se patrocina la dispersión indeseable, el caos, que a cambio de salvar esas particularidades, estorbaría la instalación de valores comunes y la formación de la sociedad universal. La deliberación en torno a estas cuestiones repone un asunto delicado para nuestro pensamiento y nuestro sentimiento. Dilución de estados, abolición de fronteras, desandar una historia tan penosamente formalizada. En estas preocupaciones, la profesora Delmas Martí invoca la expresión de Habermas sobre el alcance de integrar e incluir. Nada de esto significa encerrar en una identidad o cerrarse en el otro. Incluir al otro significa que las fronteras de una comunidad están abiertas a todos, incluyendo a aquellos que son extraños entre sí y que desean seguirlo siendo. En el examen de las vías que nos permitan organizar la vida en comunidad sin suprimir a unos en aras de muchos o a muchos en aras de algunos, Mireille Delmas vuelve a tender el puente entre el arte y la vida cotidiana, donde laboran el jurista y el estadista, el científico y el político. Sugiere caminar al amparo de la armonía. De ahí la operación de los múltiples instrumentos que participan en una sinfonía. A ninguno se excluye y a ninguno se tiraniza. Todos atienden las leyes de la armonía. La armonización es un camino real, voie royale, dice, de la integración. La notable jurista aborda un tema de primera importancia en Europa que en América hemos visto con recelo y que requiere y solicita precisiones que lo pongan en marcha entre nosotros como lo ha estado entre los europeos. Me refiero al margen nacional de apreciación, un hilo en el esfuerzo por coincidir con armonía sin declinar valores universales ni desoír circunstancias nacionales.
Este margen debiera ser terreno propicio para el desempeño de la razón que no claudica, pero trabaja con plena conciencia del espacio y el tiempo. Doña Mireille pondera el papel del margen de apreciación en el pluralismo ordenado. Es una especie de llave principal. Previene contra el uso arbitrario del margen nacional y apela al razonamiento del juzgador. Es preciso, dice, incorporar la razón en la decisión. He aquí una delicada ingeniería que concilia el derecho que avanza y la realidad que resiste o condiciona. Cuando analiza los cambios y el espacio y el tiempo que estos requieren, que no son parejos, Delmas Martí retoma a las figuras sugerentes. Una alegoría que ostenta el Palazzo Público de Siena en el corazón de Italia. En esa figura se entienden la justicia y la mesura, o sea, la temperance, mutuamente comprometidas. Creo que estas reflexiones emparentan con las que he intentado al explicar los pasos de nuestra América martiana en la consolidación de los derechos humanos bajo el sistema interamericano que fija el derrotero y la velocidad, el estilo y el acento. Es una navegación americana. En su navío, que tiene mare nostrum y navegantes propios, y que puede fijar un itinerario característico a condición de que su destino sea el mismo al que se dirige la navegación universal. Puede haber manejo cauteloso del itinerario, pero el rumbo es uno, instalación final de los derechos humanos. Estamos, pues, en el tema de los derechos humanos que doña Mireille conoce a la perfección. También estas preocupaciones nos comunican, sobre todo en tiempos de incertidumbre, en que florecen los dilemas y vacilan las respuestas. Así se mira en el orden penal con mayor fuerza y peligro. Se reconoce en el mundo, se sabe y se vive en México. Por ello es indispensable el examen crítico de las condiciones nacionales y de las respuestas punitivas que no pueden ser la reacción suprema frente a las aflicciones sociales. Rescato una frase de la doctora: es necesario rechazar el automatismo que propone recurrir a la ley penal como respuesta única frente al conflicto. Los derechos humanos, señala nuestra colega, se encuentran al mismo tiempo protegidos y amenazados por el derecho penal. Invoca ideas de Michel van de Kerkhove y François Tulkens. El derecho penal está simultáneamente encuadrado, es decir, limitado y legitimado por los derechos del hombre. Estos son la buena y la mala conciencia a la vez del derecho penal. Estupenda metáfora que pone en el debate los costos de que habla Ferrajoli cuando hacemos el cotejo entre la injusticia del infractor y la justicia del sistema penal. ¿Cuál ha sido la cuenta mayor? La tratadista recuerda su experiencia, que también aquí hemos tenido, en la tensión entre corrientes que reclaman la orientación del ordenamiento y la práctica punitiva. Cuando se estudió la reforma del Código Penal francés, hubo reproches para la comisión de la que ella formaba parte por hallarse ocupada con los derechos fundamentales a costa de desarmar al Estado. En la tribuna del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra Universidad Nacional, doña Mireille precisó, la cito: el derecho penal nacional tardó siglos en integrar los derechos fundamentales, y el temor de muchos penalistas hoy es que la mundialización impone un derecho penal regresivo y opresivo que sacrificaría la legitimidad con el único objetivo de ser eficaz. El paradigma en boga acerca de una guerra contra el crimen, puntualiza doña Mireille, pone en entredicho el deslinde entre el derecho penal y el derecho de la guerra y genera el riesgo de legitimar lo inhumano y derribar la idea misma de valores comunes. A esto seguiría, termina diciendo, un hoyo negro en el Estado de Derecho. Delmas Martí cuida la conexión que está en las raíces y en la cúspide de una obra moral entre la ética y el orden penal. Alude al derecho penal como ética de la mundialización. Ha saludado con buen razonamiento el desarrollo de un derecho internacional penal
cuya vocación consistiría en expresar el surgimiento de una comunidad mundial de los valores, la preservación de determinados bienes y la sanción de ciertas conductas permite a la humanidad construir una identidad y una memoria común. Hay un actor en la escena de hoy que atrae todas las luces. No las tuvo en el pasado cercano, aunque las haya tenido en el remoto, la hora de los sabios y los árbitros investidos de autoridad moral. Es el juez, portador de una magistratura creciente. La profesora Delma Martí examina la presencia contemporánea de los juzgadores y su función compleja y creativa en el doble foro de la jurisdicción nacional e internacional. Los juzgadores, que no recitan en lectura silabaria las palabras de la ley, han ingresado en la creación del derecho. La interpretación deviene integración, y de esta suerte el juzgador destrona al legislador, como ha dicho el jurista español Rubio Llorente. En el campo de la jurisdicción se han encontrado, primero con recelo, luego con resignación y finalmente con aprecio, el juez nacional y el juez internacional. Observa doña Mireille que el juzgador interno se convierte en guardián del derecho internacional, lo que refuerza su cometido como garante de los derechos fundamentales. Al espacio nacional se suma el espacio internacional que ensanchan bajo las banderas del derecho internacional de los derechos humanos. Y el juez internacional asume rasgos del nacional en tanto extiende su competencia hacia los actores tradicionales del orden interno, sean los delincuentes, sean las víctimas. El diálogo entre tribunales, la cross-fertilization vertical y horizontal, constituye uno de los datos más visibles de la etapa contemporánea. Dígalo si no la jurisdicción constitucional mexicana, que ha hecho frente a este gran tema y ganado terreno en su comprensión y aprovechamiento. Ya no quedamos reducidos a las enseñanzas del método comparatista en el estudio del derecho. El cotejo es conciliación, revisión, reelaboración, un paso adelante en la formulación del nuevo derecho para un mundo nuevo. Estamos en un reducto del poder. Nuestra doctora revisa los poderes del Estado y de la sociedad más acá y más allá de las fronteras nacionales y sugiere inventar un plan mundial de estructuras democráticas, son sus palabras, es decir, no solamente instituciones para ejercer los poderes, sino también una sociedad mundial. La sabiduría daría espíritu a la voluntad y ésta aportaría organización y legitimación a los poderes. La refundación de los poderes, en fin de cuentas, daría paso a una gobernanza mundial que implica repensar las funciones tradicionales, racionalizar la dispersión de competencias y resolver las tensiones en el rumbo que disponga una brújula orientadora. Debo dar paso a lo que esperamos con fruición. El mensaje de la propia Mireille Delma Martí, doctora por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Estoy seguro de que el jurado que otorgó este grado no tuvo que desvelarse para resolver. No digo que no hubiese otros posibles candidatos, los hay sin duda, pero en ese rango de excelencia tiene un lugar Mireille Delma Martí, afirmado en muchos años de reflexión, docencia, investigación, entrega de ideas y propuestas, generosa apertura de horizontes. Dar el doctorado a la profesora Delma Martí, o mejor dicho, reconocer su docta condición a través de un documento que lo declara, es un acto de justicia. Otras instituciones lo hicieron y otras lo harán. Sirvan mis palabras solamente para transmitir a Mireille, mi querida y respetada amiga, el afecto y la admiración de los penalistas mexicanos que la reciben de nuevo y le confirman que aquí tiene otra casa académica entre las muchas que le ha deparado su infatigable peregrinación. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor García Ramírez, por su inolvidable discurso del Laudatio. Ha sido un honor escucharlo. A continuación, el señor subprocurador general Alejandro Ramos Flores impondrá la insignia y hará entrega del diploma a la doctora Mireille Delmas Martí. Otorga a Mireille Delmas Martí el doctorado honoris causa por su obra académica que ha motivado una globalización respetuosa de derechos humanos, especialmente para el sistema penal. El director general y la presidenta de la Junta de Gobierno, la maestra Marisela Morales Ibáñez, en la Ciudad de México, el 21 de noviembre de 2012. Muchísimas felicidades. Y ahora tendremos el honor de escuchar las palabras de nuestra nueva doctora honoris causa por esta casa, la doctora Mireille Delmas Martí. Será un honor escucharla. Monsieur le directeur général de l'Institut national des sciences pénales, Monsieur le procureur adjoint auprès de Madame le procureur général de la République, Monsieur le président de l'Académie des sciences criminelles nationales, je dois vous dire que je suis très émue. Je suis très émue parce que vous me faites un honneur extraordinaire, un double honneur en fait, avec ce doctorat honoris causa, par ce prestigieux institut de sciences pénales. Un double honneur parce que vous me faites l'honneur de m'admettre dans la communauté scientifique du Mexique. Le Mexique, c'est le plus grand et le plus important des pays hispanophones. Et son rôle est essentiel au sein des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies, mais aussi dans le cadre de l'Organisation des États américains. Organización de los Estados Americanos, y la cultura mexicana es parte del patrimonio común de la humanidad. Y también es un honor porque me permite hacer esta presentación que acabamos de escuchar con muchos elogios y muy emocionante para mí, por mi querido amigo, el profesor Sergio García Ramírez, que para mí es un modelo, porque es un universitario exigente, riguroso y al mismo tiempo un juez
que supo utilizar las fuerzas imaginativas de su mente para hacer progresar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, una jurisprudencia que irradia por todos lados y, por ejemplo, en Europa. Y además quisiera decir que a este honor se agrega la felicidad de volver a ver muchos amigos mexicanos encontrados durante mis viajes anteriores, durante los coloquios internacionales organizados por este instituto y la UNAM. La alegría también de volver a encontrar amigos de la Sociedad Internacional de Defensa Social, sobre todo su increíble presidente, que es un amigo de mucho tiempo y que es un incansable luchador de los derechos humanos, el señor Luis Arroyo Zapatero. También Ulrich Sieber, con el cual hemos recorrido los caminos de la armonización penal, volver a ver el querido presidente de la Asociación del Derecho Penal y los amigos de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Todo eso es mucha alegría. Señor director general, queridos amigos, queridos todos, sé bien que esta ceremonia va más allá de mi persona e incluso más allá de mi país. Para mí es el reconocimiento del lugar creciente del derecho internacional, de los derechos humanos en los sistemas nacionales de derecho penal. Porque en realidad la mayoría de mis trabajos, al igual que los del profesor García Ramírez y al igual que el de muchos amigos presentes aquí, se dedican a este tema. Es un tema que está en el centro de los institutos de defensa social y lo vamos a ver durante todo este coloquio que tiene lugar ahora y aquí. Ahora quisiera limitarme con una observación, una pregunta y para terminar la expresión de una esperanza. La observación se refiere al significado de este proceso de internalización del derecho penal para los derechos humanos. No hay que equivocarse. Como lo escribió el profesor García Ramírez, la internacionalización no se hace en contra de los estados, se hace con los estados. Lo que explica el papel relevante, ustedes lo dijeron, de los jueces. Y cuando digo los jueces, es a la vez los jueces nacionales y los jueces internacionales. Los jueces nacionales se vuelven jueces internacionales al servicio de los que están sometidos a la justicia. Así que la doctrina del margen hace una diferencia entre la jurisprudencia de la Corte Interamericana con relación a la Corte Europea de los Derechos Humanos, pero no los opone, porque el punto de partida es el mismo, es el papel subsidiario de los jueces internacionales, porque corresponde en primer lugar a los mismos jueces nacionales aplicar el dispositivo convencional de los derechos humanos. Entonces, la diferencia se refiere solamente a los derechos con limitaciones en nombre de la protección del orden público, porque para interpretar estas limitaciones, la Corte Europea reconoce un margen nacional. Y yo pienso que la existencia de este margen no debilita los derechos humanos, a condición de explicitar los criterios, de no transformar el margen en arbitrario, explicitar los criterios que la determinan. Con esta condición, el margen nacional de apreciación podría reforzar los derechos humanos, dando su garantía mejor adaptada al contexto nacional, el contexto político, económico, histórico, cultural, que es diferente en cada país. Por lo tanto, los haría más eficientes. En realidad, es una manera de conciliar el
el universalismo de los derechos humanos y la diversidad cultural, de la cual no hay que olvidar que la Declaración de la UNESCO de 2001 es el patrimonio común de la humanidad. Hay que aprender a conjugar lo universal y la diversidad. Y quizás el margen nacional sería una manera. Lo esencial es que el proceso de internacionalización del derecho no debe ser entendido como una pérdida de soberanía, sino como una soberanía solidaria, diría. O sea, una soberanía que no se ve disminuida. A veces se habla de soberanía compartida. Es más bien una soberanía que es aumentada. Cada Estado soberano defiende sus estados nacionales y los intereses internacionales. Quizás es una utopía, pero también es el horizonte en el cual cada Estado soberano lleva su parte del bien común. Y en ese sentido, la internacionalización de los derechos humanos no es la exclusión de las competencias tradicionales, sino la inclusión de nuevas competencias, tendiendo a integrar los derechos humanos como un instrumento vivo. Nuestros dos países han desempeñado un papel motor en esta integración, tanto a escala mundial, participando en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como a escala regional. No hemos olvidado que fue en México, en Chapultepec, donde se llevó a cabo el 24 de febrero al 8 de marzo de 1945 la Conferencia Interamericana sobre la Guerra y la Paz. Fue en Chapultepec donde se lanzó la idea de la futura Convención Americana de los Derechos Humanos, la Declaración de México, y fue entonces que se contempló la creación de un tribunal internacional para garantizar su protección. Es un proyecto que fue defendido después por René Cassin durante el curso que impartió en México en 1969, y es un proyecto que se va a realizar después en 1979. Claro, no vengo para recordarles su propia historia, pero quisiera destacar el papel del tiempo en el progreso de los derechos humanos. Ya casi 25 años para elaborar este convenio interamericano, 10 años más para la Corte y también 29 años entre la aprobación de la Convención y su ratificación en México. Igual en Francia, hemos esperado 24 años la ratificación de la Convención Europea y 30 años el recurso individual ante la Corte. O sea, la internacionalización del derecho no significa solamente una extensión en el espacio, sino una progresión en el tiempo. Y pienso que eso modifica el trabajo del jurista. De ahí la pregunta. Una pregunta que les va a sorprender quizás, pero que fue sugerida por el magnífico discurso de Sergio García Ramírez, que mencionaba la imagen del navegante. ¿El jurista del siglo XXI es acaso, esa es la pregunta, un arquitecto, un paisajista o un navegante? A primera vista, yo diría que la lengua evoca más bien el arquitecto. El jurista pone límites, las prohibiciones del derecho penal, construye cimientos, derechos y principios fundamentales, levanta pilares, la ley, el principio de la legalidad, la garantía judicial. Algunos construyen pirámides amontonando normas que se generan de forma vertical de acuerdo a una estricta jerarquía a partir de una norma fundamental. Pero desde el momento en que las interdependencias se desarrollan entre los países, estas relaciones se transforman en el espacio y en el tiempo, y otras metáforas vienen a la mente como la del paisaje. ¿Por qué el paisaje? Tuvimos
tuvimos en el Colegio de Francia un curso dado por un paisajista conocido que nos decía, esta es la diferencia entre el paisajista y el arquitecto. Al recibir la obra, el arquitecto puede considerar que la casa está terminada. Al recibirse la obra, el paisajista sabe que el jardín comienza. Al recibirse la obra de los derechos humanos, el jurista sabe que apenas empieza su trabajo. Es un poco lo que decía a su manera el gran jurista italiano Norberto Bobbio. El reconocimiento de los derechos humanos no es más que el punto de partida de un largo camino para poner en marcha las garantías que permitirán garantizar su eficacia. Entonces, el jurista debe aprender, como el paisajista, que los derechos humanos deben progresar continuamente para dar sus frutos. Y aquí estamos lejos de la construcción jerárquica y estática simbolizada por la pirámide de las normas. La internacionalización de los derechos humanos dibuja un paisaje abierto a las interacciones y, por lo tanto, evolutivo. Para expresar las interacciones, algunos utilizan la metáfora de las redes. Las redes son una buena metáfora, pero no evocan suficientemente un derecho con vida. Por eso he propuesto prolongar la metáfora del paisaje con la de las nubes, nubes ordenadas. Tratar de dibujar una nube, apenas dibujada, la forma ya cambió. Es un poco eso lo que sucede con el derecho europeo, interamericano o mundial. Un conjunto de nubes cuyos contornos cambian en todo momento, pero es un poco provocador, lo reconozco. Así que la metáfora de Sergio es más sabia cuando habla del navegante, el navegante cuyo horizonte o brújula son los derechos humanos. Y se puede explicar así las etapas de la consolidación de los derechos humanos en un sistema, el sistema interamericano que fija el rumbo y la velocidad. Es una navegación americana que tiene sus propios navegantes y que puede tomar su propio itinerario, pero a condición que su destino sea el mismo al cual se dirige la navegación universal. Puede haber itinerarios diferentes de un país a otro, es el margen, o de una región a otra. Pero hay un solo rumbo o una sola brújula, los derechos humanos. Quizás haya un punto común en nuestras dos metáforas. Es plantear abiertamente el tema del viento, del soplo, que pone a los conjuntos jurídicos en movimiento, que determina su dirección. Es el soplo que ordena las nubes, o el viento que empuja la nave, o, al contrario, cambia la ruta del buque. En un mundo en el cual el viento dominante parece ser el espíritu de competencia, tanto el navegante como el paisajista intentarán aprovechar la más mínima brisa en donde sopla el espíritu humanista. Y eso me lleva a decirles cuál es mi último punto. Les voy a hablar de mi esperanza. Porque la actualidad muestra hasta qué punto el espíritu humanista es difícil de aplicar cuando choca con la violencia del mundo real, cuando hay que ser consciente. Y actualmente hay un caso sensible en la opinión de nuestros dos países y espera un desenlace que para todos deberá ser ejemplar en la aplicación de nuestros principios comunes. Y el primero de estos principios que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó a partir de sus primeros fallos es la obligación que tienen los Estados de respetar los derechos humanos y garantizar su aplicación. Usted lo dijo, no se trata de desarmar el Estado de Derecho, sino reforzarlo en su legitimidad y, por lo tanto, en su eficacia. Son principios que México recordó en varias ocasiones.
A la iniciativa de México, un dictamen fue solicitado y dictado en 1997, el dictamen número 16, a solicitud de un mexicano, recordando la obligación de respetar la Convención de Viena sobre los derechos de los presos extranjeros condenados a la pena de muerte. Y después, en un momento muy difícil, porque era después del 11 de septiembre de 2001, en 2002, la resolución interamericana propuesta por México de los derechos humanos y terrorismo, como la Convención Interamericana que seguirá después, llamó al respeto íntegro del Estado de Derecho, de los derechos humanos y de las garantías de los presos. Eso es primero. El respeto íntegro de los derechos humanos es la vía para que el derecho penal se convierta, como lo hemos imaginado juntos en un anterior coloquio en México, para que se convierta en la ética de la mundialización, de la globalización. Es un camino difícil porque no se trata únicamente de una retórica, sino de una exigencia que debe aplicarse a todas las prácticas, cualquiera que sean las circunstancias. Así que terminaré con eso y más allá del honor que me hacen. Conservo de nuestro encuentro la esperanza de que esta visión ética se imponga de ahora en adelante como una exigencia suprema. La exigencia de todos aquellos que en nuestros dos países y en todos nuestros países se han comprometido a luchar para la dignidad humana y para la primacía del derecho. Muchas gracias. A continuación y con el permiso del Presidium, quisiera invitar a los miembros de la Honorable Junta de Gobierno del INACIPE a que nos acompañen a la develación del retrato y placa de la doctora Delma Martí en el muro de doctorados honoris causa del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Para su mayor comodidad, ruego a nuestro distinguido auditorio invitados permanecer en sus lugares para presenciar en las pantallas el acto de develación del retrato y de la placa de la doctora Delma Martí. Muchísimas gracias por su presencia en esta ceremonia. Ya. Sí, bien.
Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Les pedimos no se muevan de sus lugares. En unos momentos más daremos inicio con la primera ponencia del día de hoy. Muchas gracias. Javier. No, para ver si lo empiezo o van a meter gente de los alumnos para acá, para que la información la digan. Sí, terminando este. Ah, o sea, este solo. ¿Listo? ¿Cómo se ve así? Ay, perdóname, Pablo. Como conferencia inaugural contaremos con la intervención de Pedro David, presidente de la Corte de Casación Argentina, quien abordará el tema principales instrumentos de armonización, en especial los tratados y convenciones de Naciones Unidas, a quien en este momento le cedemos el uso del micrófono. Adelante, por favor.
señor director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, señor representante de la Procuración General de la República, señor presidente de la Sociedad Internacional de Defensa Social, señor presidente de la Asociación Internacional de Ciencias Penales, señor presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, señor director general del INACIPE, señores académicos, distinguidos colegas, señoras y señores. El tema de hoy tiene para mí una triple significación. Por lo pronto, que se desarrolle, como lo ha dicho el señor presidente de la Sociedad Internacional de Defensa Social, aquí, en esta aula que lleva el nombre del ilustre maestro don Alfonso Quirós Cuarón, a quien tuve el privilegio y la fortuna de conocer y tratar en mis visitas a México, lo que permitió también interactuar con esa playa de grandes discípulos que honran a la ciencia penal y criminológica y penitenciaria de México y del mundo. Esa pléyade de amigos que incluye, desde luego, al ilustre maestro don Sergio García Ramírez, que incluye también a mis directos amigos presentes, don Antonio Sánchez Galindo, María de la Luz Malvido y este gran colega don Luis Rodríguez Manzanero y muchos otros que no voy a mencionar por razones de brevedad. En segundo lugar, no es solamente este conocimiento de México, sino que el programa de las Naciones Unidas, desde sus inicios, ha recibido de México el enorme apoyo que representó el cobijar aquí en una política de derechos humanos extraordinaria por su invariable firmeza a grandes científicos del derecho penal y de otras ramas de la ciencia, del arte y la cultura, que me permitieron en mis primeras visitas a México, allí por el año 1957, encontrarme con grandes maestros como fue don Luis Recasón Siches y otros penalistas eminentes de los que el programa de Naciones Unidas se nutrió. Es decir, que el exilio ha tenido mucho que ver con los inicios del programa de Naciones Unidas, desde que su primer director de la sección de defensa social en 1946 fue don Manuel López Rey y Arrojo, a quien conocí en la Universidad de Tucumán en mis años de estudiante en 1947, sin saber que unas décadas más tarde la vida me llevaría a ser sucesor de él, nunca su heredero a la altura de sus niveles, a ser su sucesor de él en el programa de Naciones Unidas de Viena como consejero interregional de prevención del delito y justicia penal. Y había llegado allí precisamente de la mano de un condiscípulo de la Universidad de Indiana, el doctor Gerhard Müller, a quien muchos de ustedes recordarán, y ambos nosotros, dos, éramos discípulos de un gran penalista y maestro norteamericano, el profesor Jerome Hall. Algunos de sus discípulos y seguidores eminentes también están con nosotros.
el Programa de Naciones Unidas ha tenido en prevención del delito y justicia penal una enorme evolución, accidentada por la geopolítica de los tiempos, pero cuando se establece la Carta de Naciones Unidas queda claro que si bien Naciones Unidas quería heredar los trabajos de la Comisión Penal y Penitenciaria, que hasta entonces había sido el agente más importante de internalización de los problemas del derecho penal, la criminología y las ciencias afines, el Consejo de Seguridad establece claramente que la política de prevención del delito y justicia penal está sobre la soberanía nacional. Piensen ustedes la evolución de estas décadas y mis reflexiones después de haber participado en ese programa por décadas, cuando el mismo Consejo de Seguridad en el año 1993 toma cartas en el asunto de los tribunales internacionales y decide la creación de los tribunales penales internacionales de la ex Yugoslavia y Ruanda en función del artículo 7º de la Carta. Es decir, desde 1947 en que comienza el nacimiento del interés por los problemas internacionales del delito que se van filtrando suavemente, diría, en la agenda de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad finalmente sanciona la globalización de su jurisdicción y puede incluso, sin un tratado o convención, crear tribunales globales internacionales o tribunales ad hoc internacionales, como sucedió más luego con la Corte Penal Internacional que existe por tratado o con los tribunales ad hoc que funcionaron y funcionan en La Haya, los tribunales de Sierra Leona, los tribunales penales internacionales ad hoc para el Líbano, para East Timor, para Camboya, etc. Lo cierto es que don Manuel López Rey llega en 1946, exiliado español condenado a muerte, autor del Código Penal de Bolivia, a tomar la dirección de la sección de defensa social. Y en sus viajes en el metro de Nueva York conoce a una estudiante del Mount Holyoke College, a Irene Melo, que recién terminaba su graduación universitaria. Irene Melo comienza a trabajar con don Manuel López Rey Arrojo y constituye, diríamos así, la memoria histórica de la Subdivisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, y ella misma, una exiliada que tuvo que salir de su San Petersburg natal con toda su familia debido a la nueva revolución rusa y refugiarse en la ciudad de Gdansk y luego en Polonia, ella se convierte dentro de la Subdivisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, que así se llama más tarde la Subdivisión de Defensa Social, en la Dalit de las víctimas de todo el mundo, y autora de la gran declaración de las directrices de Naciones Unidas para las víctimas del delito y del abuso de poder. Debo hacer aquí, antes de desarrollar el tema, mi reconocimiento expreso a todas las 4 grandes asociaciones científicas que han colaborado estrechamente con el desarrollo del Programa de Naciones Unidas, a la Asociación Internacional de Defensa Social, la Asociación Internacional de Derecho Penal, aquí representada
por don Luis José de la Cuesta, gran discípulo de aquel enorme maestro que fue Antonio Beristain, como lo recordó Arroyo Zapatero, la Fundación Penal y Penitenciaria y la Comisión Internacional, la Asociación Internacional de Criminología. Estas 4 grandes asociaciones son las que han provisto al Programa de Naciones Unidas desde sus inicios de las grandes ideas y el apoyo nacional e internacional para que a lo largo de todos estos años, desde las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos del primer Congreso de Tratamiento de Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente de Ginebra, hasta el más reciente Congreso, esas asociaciones aportaron permanentemente su apoyo y orientación. De más está decir que la iniciación del Programa de Naciones Unidas logra un gran apoyo con motivo de la celebración de los congresos internacionales. Y es especialmente, y voy a referirme entre los numerosos congresos, al Congreso 8º que tiene lugar en Caracas, Venezuela, en 1980. Yo precisamente desde el año 1974 estaba colaborando con el profesor Gerhard Miller como consultor de la rama de prevención del delito y justicia penal. Ustedes dirán que son demasiados años, pero la vida está hecha de la secuencia de historias de hombres y mujeres que han trabajado en el programa incansablemente, como fue el caso de Gerhard Miller, de Eduardo Vettere y de muchos otros. Lo cierto es que a partir del Congreso de Caracas, una vez establecido el éxito de las primeras reglas para el tratamiento, reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, el Congreso de Caracas marca una discontinuidad en el enfoque teórico-científico de los congresos de Naciones Unidas. Y es por primera vez en un trabajo llamado Nuevas Perspectivas de la Prevención del Delito y Justicia Penal, que tuve el honor de hacer juntamente con el profesor Ed Galway, que fue el primer director de UNICRI, a quien visité en el año 1969 en Roma, cuando recién comenzaba el Instituto Interregional de las Naciones Unidas. En ese trabajo se establece que la prevención del delito y la justicia penal no es un problema de normativa jurídica, no es un problema de leyes, sino la Declaración de Caracas establece que la prevención del delito y la justicia penal está basada fundamentalmente sobre la equidad social, está basada sobre el respeto de las libertades y garantías fundamentales y sobre todo por establecer un sistema social equitativo. Era en 1980 la alerta internacional más notoria sobre la desaparición del Estado Providencia en todas partes del mundo y al mismo tiempo la importancia, como decía don Manuel López Rey, de concebir al delito no como una entidad jurídica, sino, él sostenía siempre, es una entidad sociopolítica, y especialmente era tal vez aquello que podía integrar la perspectiva del positivismo jurídico que inaugura Kelsen a comienzos de la década del 30 y que paradójicamente, después de su exilio del nazismo
en Estados Unidos, es el redactor y asesor de la Carta de Naciones Unidas y especialmente el establecimiento de los valores fundamentales en una perspectiva que lo trae de nuevo muy cerca de Jerome Hall, nuestro maestro, que sostenía que la norma es solamente un elemento, pero otro elemento central son los valores, de forma tal que hoy Delmas Miret Martí pudo aludir al derecho penal como la ética de la globalización internacional, y todo esto en tensión con la circunstancia histórica. Estas tensiones pueden explicar también las fluctuaciones que ha tenido la actuación de Naciones Unidas y la prevención del delito en las diversas situaciones de la Guerra Fría y hasta la desaparición de la Unión Soviética y la transformación en el escenario